A pesar de ser el segundo país más grande del mundo por tamaño, la selección de fútbol de Canadá está muy lejos de ser una potencia mundial. De hecho, ni siquiera es potencia dentro de su propia confederación, la CONCACAF, quedando relegada por otras selecciones como México, Estados Unidos o Costa Rica. Por eso, no es de sorprenderse que su participación en los mundiales sea prácticamente nula. Canadá disputó un solo mundial, el de México 86. Allí comenzó perdiendo 1-0 ante Francia, luego cayó 2-0 ante Hungría y finalmente se despidió con una nueva derrota por 2-0, esta vez en manos de la Unión Soviética. Canadá terminó último en su grupo, sin puntos, sin goles a favor y con 5 en contra. Si bien su participación no fue tan desastrosa y no recibió ninguna goleada, no pudo evitar quedar como la peor selección del certamen. Esa fue la primera y hasta el momento última participación de Canadá en un mundial. Y digo hasta el momento porque si de algo ya sabemos es que este país será una de las sedes del Mundial 2026 junto con Estados Unidos y México. Por lo que ya de por sí sabemos que Canadá tarde o temprano va a regresar a un mundial. Pero claro, eso es únicamente hablando de mundiales de mayores, ya que en las categorías juveniles la selección de Canadá tiene un historial mucho más amplio y lamentablemente más vergonzoso. En este video repasaremos las actuaciones de la selección canadiense en estos torneos juveniles y por qué es considerada la peor selección en la historia de los mundiales de dichas categorías. Comencemos. Vamos a arrancar con el historial de los canadienses en el Mundial Sub-17. El primer mundial de dicha categoría que Canadá participó fue el de 1987, en el que además hicieron de anfitriones. ¿La localidad los terminó ayudando? No, para nada. Canadá terminó último en su grupo, sin puntos, y también ocupó el último puesto del mundial en general. Y tengan en cuenta que eran los anfitriones, simplemente decepcionante. 2 años más tarde, Canadá volvió a participar en un mundial, el de Escocia 1989. Una vez más, Canadá no sumaba puntos y terminaba última no solo en su grupo, sino también otra vez del mundial. Tras ausentarse en el 91, los canadienses regresaron en la edición de Japón 93, donde como no hay 2 sin 3, volvieron a perder los 3 partidos. De más está decir que quedaron por tercera vez últimos en la tabla general del mundial. 2 años más tarde, en Ecuador 95, los canadienses regresaron en busca de más derrotas, y vaya si las consiguieron. Volvió a perder los 3 partidos y quedó última de nuevo. Parece que después de todo eso los canadienses se cansaron de ser humillados y por 16 años no participaron de un mundial. Sin embargo, regresaron para la edición de México 2011, y al parecer, en todos esos años de ausencia, mejoraron el fútbol juvenil en el país. La selección quedó tercera en su grupo, sí, tercera, no última, con 2 puntos. Regresarían 2 años más tarde, en la edición de 2013, jugada en los Emiratos Árabes Unidos. Una vez más, quedarían terceros allí con 2 puntos. Tras ausentarse en 2 ocasiones, Canadá regresó en la edición de Brasil 2019, la última jugada hasta la publicación de este video. Como en los viejos tiempos, los canadienses quedaron últimos de grupo, pero no del mundial, lo cual al menos les sirve de consuelo. Pero en donde no pueden encontrar ningún consuelo es en el resumen de todos esos mundiales, ya que de 7 participaciones, Canadá no fue capaz de hasta el momento ganar ni un solo partido, logrando 4 empates y el resto todas derrotas, 17 para ser exactos. Con esto finalizamos la primera parte del video, ahora es tiempo de subir una categoría más para hablar de cómo le fue a Canadá en los mundiales sub-20. Su primera participación en dicha categoría fue en la edición de Japón 1979. Los canadienses quedaron últimos de grupo, pero hey, por lo menos lograron un triunfo, eso ya es suficiente para mí. Regresarían para la edición de 1985, jugada en la Unión Soviética. Resultado final, última en su grupo con apenas un punto. En su siguiente edición, la de Chile 1987, Canadá terminó tercera con 2 puntos, con una participación bastante aceptable. Tras esto, se producirían 10 años de ausencia para los canadienses, quienes regresaron para la edición de Malasia 1997. Logrando pasar de ronda por primera vez en la historia de un mundial juvenil, quedando como una de las mejores terceras. Al fin se produjo el milagro. Es cierto que en octavos caerían por 2-0 ante España, pero ¿qué más les podemos pedir, no? Tras ausentarse en el 99, los canadienses regresaron en Argentina 2001, pero su participación aquí sería un desastre, quedando último en su grupo sin puntos y siendo también la peor selección del mundial. Sin embargo, en la edición de 2003 disputada en los Emiratos Árabes Unidos, Canadá lograría mejorar mucho su imagen anterior, clasificando como una de las mejores terceras. En octavo vencieron por 1-0 Burkina Faso, logrando pasar a cuartos de final. Si bien allí perderían por 2-1 ante España, no hay nada más que decir, esta fue por lejos la mejor actuación canadiense en la historia de estos torneos. Sin embargo, los milagros ocurren solo una vez, porque en Holanda 2005, Canadá volvió a ser la de antes, quedando último en su grupo con apenas un punto. Para 2007 se le venía una gran oportunidad, ya que serían anfitriones, pero una vez más tendrían pánico escénico y volverían a decepcionar en su casa, regresando a su tan habitual último lugar del grupo, y también en el torneo.
Y bueno, esa fue hasta el momento la última participación de los canadienses, faltando las últimas 6 ediciones, pero créanme, lo hacen por su propio bien. Sus números en los mundiales sub-20 son mucho mejores que los del sub-17, aquí por lo menos ganaron partidos y hasta se dieron el lujo de llegar una vez a cuartos de final. El resumen de Canadá en los mundiales sub-20 es de 4 triunfos, 5 empates y 18 derrotas. En conclusión, si bien en los mundiales de mayores Canadá hizo poco y nada, en las categorías juveniles pudo hacer bastante, y por bastante me refiero a cosechar en su mayoría derrotas. Y bueno amigos, no tengo mucho más para decir, si les gustó el video denle like y suscríbanse al canal. Yo me despido, les hablo Futboqueando y hasta la próxima.